Nuestro invitado de hoy es el español Víctor Bretón Solo de Saldívar. Tiene una licenciatura y doctorado en Geografía e Historia en la Universidad de Barcelona. Actualmente es catedrático de la Universidad de Lleida, España, profesor e investigador de la Flaxo. Bienvenidos y bienvenidas. Un programa nuevo con ustedes también, mirándonos, escuchándonos y sugiriéndonos de a fondo. La tarde y noche de hoy vamos a conversar con el doctor Víctor Bretón Solo de Saldívar, PhD en Antropología y también su tesis de grado en Historia, Geografía y Antropología Cultural. Nos visita en la Universidad Estatal Península de Santa Elena porque ustedes recordarán que estamos festejando el 15º aniversario de nuestra institución. Y el día de hoy, el doctor Víctor Bretón tiene una conferencia en el auditorio de la universidad acerca del desarrollo comunitario. Es en consecuencia un académico, nos visita y vamos a dialogar con él. Y tengo la plena seguridad de que luego del diálogo que tengamos con él, ustedes reaccionarán, como siempre lo hacen, con sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias. Víctor, este es un programa abierto a la comunidad universitaria y abierto también al público en general de la provincia. Tus primeras palabras. Bueno, de entrada, un gran agradecimiento. Es para mí un honor y un placer estar entre ustedes. Llevo 20 años de investigación sobre el Ecuador y nunca había tenido la oportunidad de visitar esta bella provincia, ¿no? Entonces, muy agradecido. Tengo que remarcar que, bueno, dada mi trayectoria investigadora y mi vocación por el Ecuador, lo que me queda de español en realidad es la Z, que es parte de mi identidad y eso es algo absolutamente irrenunciable. Por lo demás, considérenme como uno más de ustedes. Insisto, es para mí un honor estar con ustedes esta tarde. Tú has visitado con frecuencia el Ecuador. De la provincia de Santa Elena, ¿qué noticias tenías como antropólogo? Tenía pocas noticias. De hecho, yo me he dedicado a trabajar, a investigar sobre las sinergias que se han establecido históricamente en el Ecuador entre el mundo del desarrollo, eso que los académicos llamamos el aparato del desarrollo, y los procesos de organización en la sierra, básicamente entre campesinado quichua hablante, etcétera, ¿no? La primera noticia que tuve, bueno, la primera noticia importante, aparte del boom de Salinas y el turismo y ese tipo de cosas, es cuando Prodepine empezó a intervenir en la provincia, porque yo estaba haciendo un estudio sobre Prodepine en la sierra y me enteré de que había una serie de organizaciones en la península de Santa Elena que se reivindicaban herederos de los mantahuancavilcas. Esa fue la primera noticia que tuve de la provincia. Y después, en un taller de formación de líderes indígenas que se ejecutaba en la sierra, que yo participé, donde había representantes de todas las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, había dos compañeros que venían de la península de Santa Elena y me comentaron de todo ese proceso de reinvención de una identidad, ¿no?, y de participación activa entonces en el organigrama de la CONAIE. Estoy hablando del año más o menos 2005-2006, por esas fechas. Esa fue la primera referencia. Me llamó mucho la atención porque uno de los déficits que yo encontraba en aquel tiempo en el movimiento indígena es que se habían esfumado las reivindicaciones de carácter campesinista, de carácter agrarista. Era, digamos, una dirigencia política étnica muy reivindicativa de aspectos estrictamente culturales o de reconocimiento, pero que había dejado en el camino toda aquella herencia, todo aquel bagaje de las luchas agrarias de los años 60 y 70. Lo que me sorprendió de estos compañeros de Santa Elena es que ellos sí tenían un discurso abierto y manifiestamente campesinista. Bueno, aquí en la provincia, este rato con precisión no podría señalar si deben ser más de 40 o 50 las organizaciones comunales que hay, pero el territorio comunal, en propiedad de las organizaciones comunales, casi es del 80% del cantón Santa Elena. Es bastante. Es mucho, sí. Es mucho. Y la mayoría de las comunas obtuvieron los denominados títulos de propiedad en una circunstancia muy especial. Allá por el año 82 era presidente Osvaldo Hurtado Larrea y era ministro de Agricultura, alguien que estuvo también en el actual gobierno, Vallejo, el ministro Vallejo. Y mira la reivindicación de ellos. Ellos obtuvieron los títulos de propiedad en ese entonces
demandaron al Estado para que se les reconociera la propiedad, puesto que se presentaron documentos de que estas comunidades tenían títulos otorgados por el rey de España antes de que se constituyera la República del Ecuador. Consecuentemente, no podían pedirle a la República del Ecuador porque ya no era la propietaria de la tierra, y además el rey les había reconocido la propiedad en su momento. ¿Tú tienes algún antecedente parecido en que se te ocurre en este momento en tu memoria? Hay contextos, sí, hay casos concretos, contados, pero los hay. Mi ámbito de investigación y por lo tanto de conocimiento empírico es la sierra, donde efectivamente muchas de las comunas, por ejemplo, que se constituyen como comunas jurídicas a partir de la aparición de la Ley de Comunes y el reglamento consiguiente, de finales de los años 30, fundamentan, digamos, su constitución como comunas libres en escrituras coloniales. Las hay que incluso conservan las escrituras. Sí, aquí también se conservan algunas. Y uno se encuentra con ejemplos realmente sorprendentes, ¿no? Antiguas reducciones de indios del tiempo colonial, con escrituras, recuerdo una en la parroquia de Toacaso, con escrituras coloniales del tiempo de Felipe II, que además ya no se reconocen como indígenas, pero se reconocen como comuneros. Y por lo tanto reivindican ante el Estado y en el año 37 ya son reconocidos como una comuna jurídica. Son contados los casos, pero existen. Me parece que en el caso de Santa Elena, por lo que estás comentando, esto ameritaría de una investigación etnohistórica profunda. Porque además tengo la sensación de que aquí ha habido una continuidad en las demandas de corte agrario campesino, que mientras en otros contextos del país se iban diluyendo en el magma de lo identitario, de las políticas de reconocimiento, aquí se han mantenido con fuerza. Y eso me lleva a dos reflexiones, ¿no? Digamos, colaterales o convergentes. Una, la indispensabilidad de ese tipo de análisis social, de cómo fue posible que en el caso de Santa Elena, y yo creo que lo que estás comentando de unas reivindicaciones que arrancan del tiempo colonial, en tanto reconocimiento de tierras, etcétera, etcétera, ¿por qué esas continuidades cuando en otros contextos del país eminentemente campesinos se fueron evaporando con el paso de los años? Y por otro lado, la reivindicación estratégica de la ligazón con aquella nación huancavilca, en términos estratégicos, o sea, en un escenario a principios de la primera década del siglo XXI, donde las demandas campesinas no son escuchadas por nadie, la única manera de conseguir que fluyan recursos de la cooperación y del desarrollo es a través de la identidad étnica. Creo que es un elemento interesante para reflexionar, ¿no? Y la habilidad de estas organizaciones y el olfato de saber que justamente a través de una reivindicación de carácter étnico-identitario pueden conseguir acceder a proyectos de desarrollo. Ustedes que me están escuchando, y seguramente habrá comuneros que nos escuchan aquí en la provincia de Santa Elena, recordarán que en la década del 80 la situación era singular, no era provincia Santa Elena, era parte de la provincia del Guayas. Y en aquel entonces decíamos que la península de Santa Elena, en general, así se la conocían los guayaquileños, en general llamaban la península de Santa Elena. La península de Santa Elena era una suerte de patio trasero del guayaquileño. El guayaquileño venía aquí a pasar sus vacaciones, venía aquí a descansar, tenía aquí o tiene aquí su casa, sus edificios. Salinas se ha construido a lo largo de 20 y pico de años, y en general el hombre de la península de Santa Elena era el popular, el hombre de pueblo, y no creo que vaya a decir alguna cosa de la que me arrepienta, porque además lo he dicho muchas veces públicamente. El hombre peninsular era el que cuidaba el carro, la vivienda del guayaquileño, y las mujeres eran las niñeras y las domésticas del guayaquileño que venía, ¿no? Hasta ahí el tema del peninsular, ese momento. Cuando las comunas comienzan a trabajar en el tema de la reivindicación de la tierra, hay un surgimiento de la identidad y un formidable levantamiento de la autoestima del comunero, que hasta ahora, en la provincia de Santa Elena, se lo puede advertir, que fueron insumos, ingredientes para luego después la provincialización. Pero bueno, tú tienes una conferencia esta noche, desarrollo comunitario. Y la pregunta que podríamos plantear es el individuo, la persona, el desarrollo individual y el desarrollo de ese individuo en comunidad. ¿Por qué priorizar el desarrollo en comunidad y no priorizar el desarrollo del individuo? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta que en primer lugar habría que formularla
evidentemente a los académicos y a las académicas, y en segundo lugar a los gestores de proyectos de desarrollo comunitario. Hay una cuestión que a mí me parece interesante y es que tengo la sensación, por no decir la certeza, de que en el mundo del desarrollo las cosas se mueven con una particular amnesia del pasado. La cuestión del desarrollo comunitario, la cuestión del fomento del capital social, la cuestión que en la literatura anglosajona se conoce como del empowerment, mal traducido al español como empoderamiento, debía ser apoderamiento. Todas estas cuestiones, en el fondo, cuando uno hace una especie de arqueología de lo que han sido las políticas y los proyectos de desarrollo, nos encontramos con el mismo perro con diferentes collares en los últimos 50 años. En el caso del Ecuador y particularmente en la Sierra, ya la Misión Andina del Ecuador trabajaba en el paradigma del desarrollo comunitario en la década de los años 50, y no solamente en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia. Esto es una cosa que viene de México, del indigenismo mexicano, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con, digamos, el mismo núcleo duro, los mismos errores en el sentido de no tener un diagnóstico adecuado de cuál es la realidad presuntamente comunitaria sobre la cual se quiere implementar el desarrollo comunitario. Tenemos una relativamente dilatada, literatura científica sobre el tema de la comunidad. Claro, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué tan comunitaria es la comunidad y poner las cosas en su sitio. La comunidad, en términos históricos, no es un fin en sí misma. La comunidad es un instrumento que ha permitido, en determinadas coyunturas históricas, garantizar la reproducción y la producción de las unidades campesinas. O sea, el objetivo último de una economía campesina es ser capaz de garantizar la reproducción del grupo doméstico, de la familia ampliada. Y en determinadas tesituras históricas, la mejor forma para garantizar eso ha sido a través de la gestión comunitaria de determinados recursos. Y cuando no cumple esa función, ¿qué sucede? Bueno, es lo que está sucediendo, por ejemplo, en la mayor parte de las comunidades indígeno-campesinas de la Sierra. Digamos que cambia el rol de eso que llamamos comunidad. No digo que no existan comunidades, digo que en los Andes ecuatorianos, y yo aseguraría casi en los peruanos y con menor intensidad, pero el proceso va en esa dirección, también en los Andes bolivianos, hay un proceso de descomunalización en términos económicos. Es decir, o dicho al revés, hay un proceso de individualización en la toma de decisiones de los comuneros. Ahora bien, la comunidad continúa existiendo, porque entre otras cosas la comunidad es un referente identitario importantísimo en sociedades caracterizadas por la subordinación de clase y étnica y donde además esa subordinación se ha racializado. O sea, el subalterno además es objeto de un proceso de racialización como inferior. En esos escenarios, la comunidad continúa jugando un rol muy importante, tal vez más importante en términos identitarios, de ubicar a los individuos. Desde luego quedan ramalazos, quedan rasgos de colaboración entre unidades domésticas que se circunscribe al campo social de lo comunal, las mingas, por ejemplo, determinadas prácticas, digámoslo así, consuetudinarias, que si el prestamanos, ese tipo de los priostes, el compadrazgo, etcétera. Pero lo que es innegable es que en términos históricos la comunidad ha ido perdiendo rol como ente que circunscribe las actividades económicas, pero ha ido ganando paralelamente rol como marco de referencia identitario y un marco también importante, y eso lo vimos en el Ecuador en la época dorada del movimiento indígena, para circunscribir la acción colectiva del campesinado. Época dorada del movimiento indígena. Con esa frase vamos a empezar la segunda parte. Estamos conversando con Víctor Bretón, antropólogo. Esta noche él tiene una conferencia como parte de los festejos por el 15º aniversario de la Universidad Península de Santa Elena. Vamos a regresar en breves momentos. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural.
Estamos de regreso en este diálogo, en esta conversación con Víctor Bretón Solo de Saldívar, arqueólogo. La frase con la que nos quedamos es aquella de que el movimiento indígena tuvo su momento de oro, su momento cumbre, y ahora ya no hay más movimiento indígena. ¿O en qué situación tú percibes que se encuentra ese movimiento indígena? Hombre, haciendo un poco de balance histórico, yéndonos a una historia reciente de los últimos 20, 25 años, ¿no? Yo diría que en la época de apogeo de eso que se llamó el pensamiento único y que algunos, como Francis Fukuyama, llegó a calificar como el fin de la historia, ¿no? En el momento de hegemonía más descarnada de ese pensamiento único materializado en los planteamientos dogmáticos del consenso de Washington, el neoliberalismo, etcétera, y en un escenario de crisis realmente sangrante de la izquierda clásica, a partir de la caída del muro de Berlín, de la implosión de la Unión Soviética, etcétera, de pronto, en algunos escenarios latinoamericanos, y de manera muy especial en el Ecuador, emerge, aparentemente como una seta en un bosque, un nuevo actor social con una capacidad formidable de interpelación a los poderes públicos, de movilización social y de plantear una agenda propia. Fueron las plataformas étnicas, representadas en el Ecuador, aunque no solo, pero de manera hegemónica por la CONAIE. Bueno, eso va desde finales de la década de los años 80, de manera dorada durante la primera mitad de la década de los 90, y llegaría, yo diría, de una manera formal hasta la ruptura de la CONAIE y Pachacuti con el gobierno de Lucio Gutiérrez, poco más o menos, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Yo la sensación que tengo, a partir de mis prospecciones en el terreno, voy a decir algo que puede parecer muy polémico: el movimiento indígena como lo conocimos en los 90 no existe. Existe población indígena, existen organizaciones étnicas, pero no existe aquella formidable capacidad de movilización y de interpelación que fue durante la década de los años 90. Bueno, efectivamente ya el actor, como el actor social, que era el movimiento indígena, ha desaparecido en este momento en el mapa político ecuatoriano, ¿no? Pero una pregunta que está relacionada con la conferencia que tú vas a dar esta noche. En ese movimiento indígena, las comunidades, ¿cuáles fueron su rol? ¿Cuáles fueron su papel? ¿Qué pasa hoy con esas comunidades que fueron apoyo de ese movimiento indígena? Y la pregunta viene al cuento porque la Federación de Comunas y las comunas campesinas de aquí de la provincia de Santa Elena fueron parte de esa CONAIE, y entiendo que todavía tienen representaciones en estas organizaciones. Claro. En consecuencia, vale la pena meterle el diente y teorizar un poco, reflexionar un poco sobre esto. ¿Qué papel jugaron? A ver, yo creo que jugaron un papel fundamental. A ver, en cierto sentido yo diría que la CONAIE fue un gigante con los pies de barro. ¿En qué sentido? Cuando el gran levantamiento del 90 o el levantamiento contra la ley agraria del 94, que desde mi punto de vista son los más emblemáticos y los más potentes y los más frescos, digamos, hay una participación muy activa de las comunas. Porque en aquel contexto las dirigencias indígenas fueron capaces de condensar una serie de demandas, muchas de ellas de contenido ciertamente representativo, étnico, identitario, pero muchas otras ancladas en la vida cotidiana de las comunidades, demandas de corte campesinista clásicas, ¿no? Digamos, la gran frustración a que llevó, en cierto sentido, la paralización o la reversión a partir de la ley del 79 de la reforma agraria, problemas irresueltos de concentración de la tierra, falta de acceso al crédito, falta de capacitación, etcétera. Demandas muy ancladas en lo que llamaríamos un discurso de clase campesinista. Las comunas fueron muy activas. No hubieran sido posibles los levantamientos sin una participación sumamente activa de las comunidades de base a través de las organizaciones de segundo grado. En mi opinión, lo que se ha producido es un proceso de distanciamiento entre los discursos y los intereses de unas dirigencias que cada vez más se han ido instalando en el establishment del aparato del desarrollo o de la política convencional, y las demandas y las necesidades sentidas como tales por parte de las comunas. Eso unido a un proceso, en unos contextos más agudo que en otros, de descomunalización. Es que, en el fondo, las políticas agrarias continúan teniendo un sesgo, yo no diría anticampesino, pero sí que invisibilizan una parte muy importante de las demandas y las necesidades del propio sector campesino. Y en la medida en que esas dirigencias étnicas se han alejado de las bases y han acabado no representando esas expectativas de las bases sencillamente no se han diluido, pero no sienten que las demandas y el tipo de discurso y las reivindicaciones de esas dirigencias les representen.
Una reflexión más en torno a eso que tú apuntabas, que era relativo a que el desarrollo económico impulsado desde la comunidad se ha visto cortado, se ha visto corchado, y que las comunidades han ido desarrollando otro tipo de escenarios como es el identitario o el social. ¿Tú crees que el desarrollo comunitario, cuando el Estado no mete la mano y solamente está ese desarrollo vinculado a ONGs o está potenciado por organismos seccionales, es insuficiente? Que ese desarrollo comunitario necesariamente tiene que ser un proyecto desde el Estado. A ver, sí, en cierto sentido sí. Vamos a ver, la época dorada del mundo de las organizaciones privadas de desarrollo, de las ONGs, fue la década de los 90. Finales de los 80 y la década de los 90. Sí. Hay algunos autores, y yo estoy entre ellos, que mantenemos la tesis de que ese fue un modelo sumamente funcional al ajuste neoliberal de alto costo social. Es decir, frente a un Estado protagónico en el impulso de las políticas, que nos pueden gustar mucho, poco o nada, pero hay que reconocer que una reforma agraria o la hace el Estado o no la hace nadie. Del papel protagónico del IERAC o del papel protagónico de los primeros proyectos DRI, Desarrollo Rural Integral de los 80, pasamos a un escenario donde la prioridad del Estado es el pago de la deuda y por lo tanto el Estado se repliega, abandona, y ese espacio abandonado por el Estado es asumido por organizaciones no gubernamentales financiadas desde los llamados países del norte. Entonces, claro, eso genera, en primer lugar, una fragmentación de las políticas de desarrollo. Esta tarde comentaré cómo en mi experiencia de trabajo de campo me he llegado a encontrar parroquias donde actuaban simultáneamente 60 organizaciones distintas. Unas con enfoque de género, otras desde la agroecología, otras inyectando insumos en la más clásica revolución verde, otras con el fortalecimiento del capital social. Pero ahí te encuentras 60 estructuras burocrático-administrativas yuxtapuestas, incapaces de articular una agenda común porque trabajan desde visiones del desarrollo comunitario no solo diferentes, sino a veces antagónicas, y que eso genera una mayor ineficiencia. Y el Estado es una especie de convidado de piedra, era, en la década de los 90, que no pintaba absolutamente nada. Claro, eso ha generado unas distorsiones desde el punto de vista del llamado desarrollo de unas proporciones gigantescas. Se ha invertido mucho dinero en proyectos de desarrollo, pero a la vista están donde se concentran los mayores índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, justamente allí donde más se invirtió en cooperación al desarrollo. Por lo tanto, esta situación yo creo que amerita de un debate sosegado, de un debate ciudadano, de un debate con el llamado tercer sector representado por las ONGs, de hacia dónde vamos y cuál tiene que ser en este sentido el rol del Estado. Hay otra cuestión que me parece inquietante e importante. No es posible que en un país tan megadiverso como este es un país maravilloso, no solamente megadiverso en términos de paisajes, flora y fauna, sino es un país megadiverso en términos sociales y culturales. No es posible tampoco, o no es conveniente, a mi juicio, que desde el Estado se dictaminen unas directrices comunes, por ejemplo, en materia de desarrollo o en materia de políticas agrarias comunes para todo el país. No es posible. Definitivamente las comunas de Santa Elena se asemejan muy poco o casi nada a las comunas en la región andina. Claro. Bueno, es un diálogo con Víctor Bretón. Él va a tener una conferencia esta noche, ustedes están invitados, y con toda seguridad lo vamos a tener visitando nuestra universidad en otras ocasiones. Víctor, cerremos esto porque todo lo que empieza termina, dice un bolero, esto también. De tal manera que vamos cerrando la conversación. Tus últimas palabras para las personas, los peninsulares que nos miran, seguramente comuneros que están mirando este programa. Yo quiero decirles, en primer lugar, unas palabras de aliento. Y en segundo lugar, decirles que tienen una joya, que tienen un lujo, que es esta universidad. Me ha dado la sensación, conversando con los docentes y los investigadores de acá, que esta es una universidad profundamente imbricada con el territorio y profundamente imbricada con los procesos sociales que aquí están aconteciendo. Y eso es un lujo que no todo el mundo tiene. Yo todavía soy de los que creen de la importancia estratégica del conocimiento científico de los procesos sociales, porque sin un diagnóstico objetivo y objetivable de lo que está pasando, sin una, digámoslo así, sin una visión que ponga rostro, cara, ojos a esos procesos sociales, es muy difícil incidir
es muy difícil, digamos, tomar una agenda de luchas políticas que tenga sentido y que además tenga capacidad de incidir en la toma de decisiones políticas. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, espero poderles visitar en breve y les animo a que continúen en esta senda que han empezado a transitar desde hace ya 15 años. Y muchas felicidades por el aniversario y muchas gracias por la invitación. Muy bien, 15 años de la Universidad Península de Santa Elena, los estamos celebrando, y como dice Víctor Bretón, esta es una universidad que está ligada, que nació ligada a los procesos que vive esta provincia y queremos seguirla construyendo así. Por eso es tan importante que ustedes nos escriban, comenten y sugieran a este que es un programa para reflexionar y para pensar lo que acontece en la academia, pero también lo que impacta a todos ustedes. Gracias, buenas noches y buenas tardes.